Muy bienvenido, mis amados. Les saludo en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día de hoy agradecemos a Dios por este privilegio que tenemos de seguir compartiendo su palabra a través de este medio. Y también saludamos a todos nuestros hermanos que siempre nos ven a través de esta plataforma, y desde aquí les envío muchos saludos a cada uno de ustedes y también muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Bien, el día de hoy vamos a tener nuestro mensaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, verso 1 al 11. Así que, mis queridos hermanos, pueden ustedes también junto conmigo buscar en las Escrituras y podamos juntos también leer este pasaje maravilloso. Así dice el Señor en su palabra. Hechos capítulo 5, verso 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró una mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que la oyeron estas cosas. Pidamos la guía de nuestro Dios. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites para poder, Señor, por medio de tu palabra, Señor, llegar a cada uno de tus hijos. En este día, amado Señor, ruego la presencia de tu Espíritu Santo, que ella, Señor, pueda morar en nuestro corazón y pueda tomar control de nuestros labios, de nuestros pensamientos, y puedan, Señor, salir palabras que puedan ser de edificación y bendición, Señor, para tu iglesia, para todos aquellos quienes la oyen en cada lugar en este mundo, Padre Santo. Sabemos, amado Dios, que eres un Dios de misericordia. Sabemos que eres un Dios lleno de gracia y amor. Por eso, Señor, confiamos en ti y pedimos, Señor, que bendigas tu palabra y que ésta también sea de bendición para cada uno de tus hijos. Te lo pido, amado Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, nuestro mensaje para este día lleva por título El juicio de Dios sobre Ananías y Safira. Acabamos de leer un pasaje maravilloso, y en esta lectura que hemos dado encontramos una historia que, si bien es cierto, puede ser aterradora para muchos aquellos quienes la leen por primera vez, porque vemos como Dios en su santa ira castiga el pecado, y vemos también a través de este pasaje que se manifiesta el primer pecado de la iglesia en sus inicios. Para poder entender este pasaje, mis hermanos, quizás
leemos un poquito lo que dice el contexto y así podamos también entender de qué está hablando o de qué se trata justamente este acontecimiento que ha pasado con Ananías y Zafira. El verso 32 del capítulo 4 de este mismo libro dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Como vemos, mis queridos hermanos, entendiendo este pasaje, podemos también entender por qué sucedió con Ananías este terrible acontecimiento. Hablar un poco solamente de Bernabé, como bien nos dice aquí la Escritura, era un hombre que tenía pues una vocación de servicio y sobre todo una vocación de liderazgo. No necesariamente que era un gran predicador, ni que tenía esos dones, pero sí era un hombre desprendido y un hombre colaborador en la iglesia cuando estaba en sus inicios. Y este hombre tenía un corazón sincero y agradecido a Dios de la obra que Dios había hecho con él. Es por eso que éste pudo desprenderse de una de sus heredades y traer todo el dinero y ponerlo a los pies de los discípulos, es decir, ofrecérselo al Señor. No fue así en el caso de Ananías y Zafira, como vemos en este siguiente pasaje. Lamentablemente aquí tenemos una historia muy trágica. Sobre estos dos personajes o este matrimonio no tenemos mucho para comentar porque las Escrituras no nos dan ningún antecedente o ninguna narración de alguna historia sobre estos personajes. Se menciona aquí quizás por única vez, pero creemos que el Señor a través de esta historia o este acontecimiento pues nos da también a nosotros, a la iglesia, un mensaje de exhortación y sobre todo un mensaje que debemos aprender a no permitir que el enemigo se introduzca en nuestras vidas y tome control de nuestro ser. Ananías y Zafira, como bien les dije entonces, no hay mucho de él para hablar, pero lo que se nos dice en la Escritura es que este matrimonio se habían puesto de acuerdo para poder vender su propiedad y entregar, no todo, sino quedarse con una parte de esta heredad. Veamos lo que dice el verso 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Lo que vemos aquí es que este matrimonio se habían puesto de acuerdo para engañar a la iglesia, para engañar a Dios, si así es como ellos pensaban. Pero bien sabemos nosotros los hombres que es imposible engañar a Dios. No es posible, pero sin embargo estos hicieron algo. Pero ¿cuál fue la motivación para que estos personajes hicieran tramaran este terrible plan? Bueno, lamentablemente fue la codicia, la avaricia y tal vez el orgullo y la fama que estos querían para sí. Ellos habían podido ver cómo cuando Bernabé y algunos de los discípulos en el inicio, cuando la iglesia estaba en toda
en toda su plenitud de servicio y de crecimiento, estaban en una etapa de bastante deseo de servir al Señor, pues veían cómo los discípulos entregaban sus propiedades, vendían sus propiedades y la compartían con sus hermanos de fe. Es decir, como nos dice el texto, no había ningún necesitado porque compartían los unos con los otros. Entonces podemos ver, según este contexto, que la iglesia en sus inicios pues era una iglesia muy colaboradora y una iglesia muy desprendida, porque se ayudaban mutuamente, y su propósito no solamente era escuchar la palabra, sino también llevar el mensaje de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo a todos los hombres y a todas las naciones, porque ya se estaba realizando el ministerio de evangelización. Entonces, cuando Bernabé entrega sus ofrendas a la iglesia, Ananías y Zafira pudieron ver, parece, según los historiadores, que Bernabé recibió pues halagos, recibió honores por haber sido un hermano muy colaborador y muy desprendido. Pero Bernabé no lo dio con ese propósito, Bernabé lo dio con un corazón sincero. Él tenía el deseo de darle a la iglesia, colaborar con sus bienes, porque él amaba a Dios, amaba a Cristo y amaba a la iglesia, y él pues junto con los demás discípulos también tenía todas las cosas en común. Cuando Bernabé entrega todo el dinero de su propiedad, pues lo hizo sin ninguna condición. No fue así en el caso de Ananías y Zafira. Lamentablemente estos personajes se llenaron de egoísmo, se llenaron de orgullo y buscaron la fama, buscaron los honores, buscaron la honra para sí. Por eso es que tramaron, por eso es que planearon un plan para vender la propiedad y solamente entregar parte de la propiedad a la iglesia y quedarse con una parte. ¿Por qué lo hicieron? Como les dije, ellos querían el reconocimiento de la iglesia, el reconocimiento de la gente, querían los aplausos, querían los honores de la gente. Y esto nos hace reflexionar, mis queridos hermanos, cuidado con lo que también nosotros hacemos. ¿Cómo entregamos nuestros bienes o cómo damos nuestras ofrendas? ¿Lo damos porque realmente lo hacemos de corazón o porque solamente queremos quedar bien ante los hombres? Creo que esta historia nos ayuda a reflexionar en ese sentido, que nosotros también tenemos que ser quizás de un corazón desprendido como Bernabé, con un corazón sincero, en tener las cosas en común entre los hermanos de la iglesia, pero hacerlo todo para la honra y la gloria de Dios, mas no buscar nuestro propio beneficio. Lamentablemente, Ananías no tenía ese corazón, sino que su corazón estaba lleno de engaño. Lamentablemente, permitió que Satanás tomara control, porque nos dice el texto en el verso 3, el apóstol Pedro le pregunta a Ananías y dice, ¿no? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro estaba diciendo, ¿qué pasó, Ananías? ¿Por qué te pusiste de acuerdo? ¿Por qué tramaste este terrible plan de sustraer de la heredad que tú habías vendido? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón con la envidia, con la arrogancia, con el orgullo? Queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos un enemigo real, un enemigo que está buscando la destrucción de los hombres, un enemigo que no descansa día y noche para llevar a los hombres a la perdición. Satanás es conocido como el padre de la mentira, así lo dijo el Señor Jesús, y su propósito es robar, matar y destruir. Ese es el propósito de Satanás.
Y como un enemigo terrible y peligroso, pues no descansa. No descansa porque está buscando distraer a los creyentes, a los hijos de Dios. Y sobre todo, llevarlos a caer en el pecado, y no solo a caer en el pecado, sino a practicar y a vivir en el pecado, lo cual es terrible. Ese es el propósito de Satanás, es el gran engañador. Lamentablemente, él está tratando de arruinar la vida de todos los hombres en este mundo. Y lo triste es que muchos hombres no se dan cuenta, porque se dejan engañar y seducir por las tentaciones que éste nos pone en este mundo. La Biblia nos dice que Satanás es un enemigo que da falsas promesas, y eso lo vemos, ¿verdad?, en el Génesis, cuando la serpiente tentó a Eva, y sabemos que Satanás estaba ahí seduciendo a la mujer y haciéndolo tropezar en el pecado. Su propósito fue hacerle caer en el pecado y separarlo de Dios, y lo consiguió, porque por causa de esto, lamentablemente, los hombres perdimos el paraíso por la desobediencia de Eva. ¿Cómo fue el engaño ahí? Dios había dicho: del árbol del bien, de todo árbol, podrás comer, mas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y mal no comerás. Estaba prohibida ella y Adán de comer del fruto de aquel árbol, porque el día que de él comieran, dijo Dios, ciertamente morirás. Pero Satanás vino astutamente y dijo: no, con que Dios os ha dicho, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comeréis de ese árbol, seréis como Dios, porque vuestros ojos serán abiertos. Un engaño, una mentira y una promesa falsa en esta historia. Pero así Satanás tentó al primer hombre, a la primera mujer, y los hizo caer en el pecado. Y por causa de esto, pues, la humanidad hoy se ve sumergida en el pecado, porque todos heredamos el pecado. Y ahí Satanás cumplió su propósito, alejándonos y separándonos de Dios. Luego vemos también que este enemigo, como bien lo dicen las Escrituras, hace mal uso de las Escrituras mismas. Él usa las Escrituras para a los hijos de Dios, para los creyentes, hacerlos tropezar en la misma Escritura. Y miren el ejemplo. Satanás usó a Cristo mismo, quiso tentarlo, quiso seducirlo, hacerlo caer en el pecado. No tuvo contemplaciones con el Hijo de Dios, con el mismo Dios. Fue tan atrevido que tentó al mismo Señor. Pero sabemos que lamentablemente con el Señor no pudo cumplir sus propósitos. Ahí él perdió. Pero nosotros somos carne, somos débiles y no tenemos las fuerzas para enfrentar a un enemigo poderoso. Si no conocemos bien las Escrituras, si no conocemos bien la palabra de Dios, entonces también seremos tentados por este enemigo. Y eso será muy peligroso, mis queridos hermanos. Necesitamos que el Señor nos fortalezca y nos ilumine y nos llene de sabiduría para poder tener las suficientes armas y defendernos contra este enemigo. Este enemigo también se disfraza como ángel de luz. Lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 14. Dice que se disfraza como ángel de luz porque justamente este enemigo se hace pasar como un predicador, como un profeta, para llevar el mensaje, pero lleva un mensaje subliminal que lleva a las almas a la condenación eterna. Así actúa este enemigo en el mundo, por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y necesitamos estar siempre bajo el cuidado de nuestro Dios, bajo la protección de nuestro Señor, porque si no, entonces pasará lo que pasó con Ananías y Zafira. Entrará en nuestro corazón, tomará control de él y nos hará caer en el pecado, y no solo, como dije, caer, sino también vivir en el pecado.
y así arruinará nuestra comunión con Dios y estaremos perdidos entonces, mis queridos hermanos. En el verso 4, o en este mismo pasaje, verso 4, perdón, dice: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Tenemos un pasaje que, por cierto, nos hace pensar mucho. Lo primero que dice el apóstol Pedro, le está recomendando, le está tratando de hacer recapacitar. ¿No era tuya la propiedad? Y si la vendías, ¿no era tuyo el dinero? ¿Qué necesidad tenías de haberle mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?, dice el apóstol Pedro. Mis hermanos, cuando el pecado entra en nuestro corazón, destruye nuestra comunión con Dios y la endurece el corazón y no permite que nosotros podamos ver el pecado y mucho menos asumir las consecuencias que se vendrán en adelante. Lamentablemente, Ananías dejó que Satanás entrara en su vida. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por la codicia, por la avaricia y por el honor y la fama, la honra, la gloria de los hombres. Se hizo orgulloso, quiso para sí la honra, pero no fue capaz de honrar a Dios con sus bienes. Tenía un corazón hipócrita, un corazón arrogante, egoísta y vanidoso. Y eso nos hace ver, hermanos, que nuestro corazón es fuente de todo mal. De ahí nace la terquedad, de ahí nace la insensatez, como dice el libro el libro de Eclesiastés. Nuestro corazón es depravado, no podemos confiar en ello, no lo conocemos. Todo lo malo nace del corazón, mis queridos hermanos. El profeta Isaías dijo que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Tú no puedes conocer tu corazón, solo hay alguien que puede conocer, y es Dios. Solo Dios puede escudriñar ese corazón perverso, pero tú y yo no podemos hacerlo. Pero nuestro corazón es pervertido y es malo. No creas que somos buenos, no lo somos, porque lamentablemente de nuestro corazón perverso nace todo lo malo. Como les dije, es fuente de todo mal. Revisemos lo que dice Marcos capítulo 7, verso 21. Marcos capítulo 7, verso 21 nos dice allí: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen, mis queridos hermanos. Y como dice aquí el verso 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lamentablemente, mis hermanos, si tú no reconoces que tienes un corazón perverso, entonces no podrás examinar tu vida a la luz de la palabra. Tienes que reconocer que en ti está el mal, que tú eres el gran problema, que necesitas buscar en verdadero arrepentimiento a Dios. Y esto es lo que pasó con este hombre y esta mujer. Ellos permitieron que el enemigo, que es el padre de la mentira, que es el engañador, permitieron que el enemigo tome control. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo se convirtió el corazón en un corazón perverso y malvado?
desde el momento de la caída de los primeros hombres, desde ahí todo ser humano lamentablemente tiene un corazón perverso. Pero para poder limpiar ese corazón perverso hay una esperanza, y esa esperanza está en Cristo Jesús. Ananías, como vemos aquí, lamentablemente no fue capaz de reconocer. Él creyó, tramando aquel plan, maquinando aquella perversa acción contra la iglesia. Pensó que podía quedar bien ante los hombres, pensó que podía encubrir su pecado. Pero como bien sabemos, mis hermanos, todo pecado sale a la luz y nada está encubierto a los ojos del Señor. Es cierto que Ananías y Zafira no engañaron ni mintieron directamente a Dios, sino a la iglesia. Pero la iglesia en sus inicios estaba con el Espíritu Santo con ellos. La presencia del Señor estaba en medio de ellos, pero lamentablemente en esta historia Satanás entra a destruir la iglesia, usando a estos dos, a este matrimonio, y así contaminar a la iglesia. Lamentablemente lo que ocurre con este hombre es después la muerte, porque como nos dice bien claro, Ananías mintió a Dios. Al mentir a la iglesia, él estaba mintiendo a Dios. No era a los hombres, sino a Dios, porque la presencia del Señor, el Espíritu Santo, estaba en la iglesia. Así que él estaba engañando y mintiendo al Espíritu Santo. Y la mentira es un pecado terrible, mis hermanos, que no podemos encubrir, que no podemos tapar. No podemos tapar nada a los ojos de Dios, porque a sus ojos de Dios todo es visible. Ningún hombre puede esconderse ni esconder su pecado, porque finalmente también, como dicen los hechos comunes, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Pero aquí Dios quería revelar el pecado de la iglesia para dejar una enseñanza, para que los hombres y la iglesia de este tiempo no cometan los mismos pecados. Es terrible ofender a Dios, es terrible mentir al Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a una vida de santidad como hijos que somos. Tenemos que vivir bajo la presencia del Señor y viviendo en la voluntad del Señor, permitiendo que la palabra pueda edificarnos y fortalecernos. Lo que vemos en Ananías parece una vida de hipocresía, quizás como la que hoy muchos hombres y mujeres viven dentro de la iglesia, con una vida totalmente falsa. Pueden tal vez mostrar una gran fidelidad hacia la iglesia, pero ¿cómo es realmente su interior? ¿Cómo está el corazón de ellos? ¿Será que ahí el Señor está viviendo y morando en ellos? ¿O solo será una vida de hipocresía, de arrogancia frente a los demás? La consecuencia del pecado, mis hermanos, es la muerte. Y eso tuvo que vivirlo Ananías, porque nos dice en el verso 5, al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró, y vino, dice, un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Era obvio, ¿verdad? No quiero imaginarme cómo sería en nuestros tiempos si Dios castigara de esta manera el pecado. Pero Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, que todavía tolera el pecado pacientemente, esperando que los hombres vuelvan en arrepentimiento sincero. Pero no ocurrió esto con este hombre, a pesar que recibió la oportunidad para ser salvo. Sin embargo, este no recibió no pudo reconocer su pecado, como muchas veces pasa en cada ser humano, en cada creyente. Cuando caemos en el pecado, no somos capaces de reconocer nuestra caída y acudir en verdadero arrepentimiento.
Y eso es porque el pecado domina nuestro corazón. Satanás toma control de nosotros. Verso 6 dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Muerto el hombre, pues no queda más que enterrarlo, ¿verdad? Y así terminó la vida de este hombre. Se menciona de manera corta su acontecimiento, pero Dios castigó el pecado de este hombre. ¿Y cuál era el pecado de este hombre? La mentira. Como lo dice el verso 4, no has mentido a los hombres, sino has mentido al Espíritu. Has mentido a Dios. Su pecado de este hombre fue la mentira. Pero luego vemos que en el verso 7 nos dice, ¿no? Pasado un lapso como de unas 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Tuvieron que pasar solamente 3 horas para que la gracia del Señor pudiera extenderse a esta segunda persona que estaba ya bajo el juicio de Dios. Y estoy refiriéndome a la mujer de Ananías, Zafira. Porque dice que ella vino hacia donde estaba Pedro, no sabiendo lo que había ocurrido. Ella no tenía ni idea de lo que había pasado con su marido. Pero seguramente viene toda contenta, feliz, quizás hasta esperando recibir aplausos de la gente. O quizás no sabemos de qué manera la gente honraba a los hombres por sus buenas acciones. Pero quizás ella estaba buscando los aplausos de aquellos creyentes. Pero sin embargo, Dios estaba mostrándole a esta mujer la oportunidad de ser salva. ¿Y cómo lo hace? Justamente a través de su siervo Pedro, quien le dice, verso 9 dice, ¿no? Verso 8, perdón. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Es como decir de una manera sutil, ¿es cierto que vendiste en tanto dinero tu propiedad? Y quizás podemos decir, no, argumentar, ¿en cuánto vendiste? No sé, una cantidad extra. ¿Y por qué solamente una parte trajiste? Quizás ese era el sentido de la pregunta que Pedro le hace, como para poder ella tener la oportunidad de recapacitar y reaccionar. Pero ella afirma, efectivamente, sí, hemos vendido en tanto la propiedad. Y el tanto que ella estaba mencionando era justamente la cantidad que ellos habían traído a la iglesia. Mas esto no era cierto. Por eso el apóstol Pedro le va a decir, verso 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Qué terrible juicio, ¿verdad? Imagínese usted en ese momento viendo cómo esta mujer estaba recibiendo la sentencia de muerte. Dios siempre dará oportunidades a los hombres a que se arrepientan, mis hermanos. Dios quiere ofrecer perdón. Todavía vivimos en tiempo de gracia. Por eso es que todo hombre o mujer tiene oportunidades de arrepentirse en esta vida. Todavía estamos bajo el tiempo de gracia. Pero un día se va a acabar, mis hermanos. Para Zafira también había oportunidad de salvación. Solo necesitaba arrepentirse. Pero ella persistió en la mentira, persistió en el engaño, siguió con su corazón avaro. Y quizás pensando, ¿no? Sí, pues he dado, he vendido en tanto, ¿y qué necesidad tengo yo de traer todo? El asunto no es en lo que ellos dieron, sino por haber mentido al Espíritu, por haber actuado de mala forma, no con un corazón sincero, sino engañaron, mintieron, y ese es el pecado que Dios no tolera, mis hermanos. Ella encubrió el pecado de su marido, que es lo más grave. Y ahora yo voy a ti con una pregunta, mi hermana, ahí que me estás escuchando.
¿Será que tú también encubres el pecado de tu marido? ¿Será que como mujer encubres los pecados de tus hijos, permitiéndolos a que vivan en sus pecados y no arreglen cuentas con Dios? ¿Será que eres tolerante con ellos? Y esto es peligroso, mis hermanos. Tengan cuidado. No te hagas cómplice. No tienes por qué encubrir el pecado. Si eres líder de una familia o líder de una iglesia, no puedes encubrir el pecado. Cuando el pecado está manifestado, es necesario reprender, es necesario llamar al arrepentimiento. No podemos callar. Tenemos que exhortar, tenemos que llamar al arrepentimiento, porque para eso Dios nos ha llamado. Pero no encubras el pecado. Por más trágico que pueda ser después quizás las consecuencias, es mejor que reciban el castigo, el juicio de los hombres, a que reciban el juicio de Dios y se pierdan eternamente. Y te pierdas tú también haciéndote cómplice del pecado. Necesitamos exhortar y decir con verdad. No podemos encubrir los pecados, mis hermanos. Tenemos que llamar al arrepentimiento. Si hay alguien en la familia o donde quiera que esté, tenemos que reprender el pecado con toda su dureza, porque si no, se irán a perdición y perdición eterna. Zafira no quiso reconocer el pecado de su marido y mucho menos su pecado, sino que persistió en lo que ella había planificado. Así que el Señor, por medio del apóstol Pedro, le diría: ¿por qué conveniste? ¿Por qué te pusiste de acuerdo en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Inmediatamente también murió. Ni bien llegaron aquellos quienes enterraban a su marido, ahora se llevaban a ella para enterrarlo. Y dice que la llevaron juntamente con él. La enterraron al lado donde él se encontraba. Al instante, verso 10 dice: al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y sacándolo a la sepultura, y la sepultaron junto a su marido. Es terrible, mis hermanos. Parece duro el juicio de Dios sobre el pecado. Y esto me hace reflexionar, mis queridos hermanos, ¿qué sucedería si hoy Dios castigaría el pecado de esta manera? Estoy seguro que la iglesia estaría vacía. No habría quien predicar y tampoco tal vez habría predicadores. Pero es por gracia, mis hermanos. En aquel entonces Dios tuvo que ser muy severo para dejarnos solo una señal de que Dios no tolera el pecado. Dios no permite, porque dice también en su palabra que en el reino de los cielos no entrarán ni los borrachos, ni los fornicarios, los afeminados y toda clase de aquellos que practican pecados. Ninguno de ellos entrará en el reino del Señor. Esto es para examinar nuestras vidas. Esto es para reflexionar en esta parte. Cuidado cómo estamos viviendo nuestra vida. Cuidado que tengamos un corazón lleno de avaricia, lleno de envidia o lleno de arrogancia, buscando la honra de los hombres y no buscando glorificar a Dios, porque Dios nos ha llamado a que con nuestras vidas glorifiquemos su santo nombre. Que con nuestras vidas seamos testimonio vivo para aquellos que todavía no han alcanzado la salvación. Dios quiere usarnos a nosotros para hacer la luz en este mundo. Pero ¿cómo podremos estar en luz si vivimos en pecado? ¿Cómo podremos llegar a la verdad si vivimos en la mentira? Y entonces, mis queridos hermanos, tenemos que mirar a Cristo Jesús. Tenemos que voltear la mirada a aquel que murió y resucitó por nosotros.
Y ahí encontraremos el consuelo para nuestras almas. Porque Cristo Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la mentira, libres del engaño, libres de la codicia. Solamente en la palabra del Señor, solamente en Cristo Jesús podemos purificar nuestros corazones, podemos purificar nuestras almas y podemos buscar la santidad en la justicia de Cristo. En nosotros no hay nada de esto. En nosotros solamente hay pecado que se manifiesta día y noche en nuestras vidas. Y día y noche ofendemos a Dios con nuestras acciones. Día y noche vivimos en arrogancia, vivimos engañando, vivimos robando, vivimos mintiendo. Y tal vez preguntes: pero yo ¿en qué robo al Señor? Y yo puedo decir: quizás en los diezmos y las ofrendas, como dice el profeta Malaquías. Y no solo eso, muchos hoy le roban al Señor en tiempo porque prefieren dedicar su tiempo a cosas del mundo y no a la comunión con el Señor. Muchos prefieren enfocar su vida en las cosas materiales y no buscar el reino de Dios. Así de egoístas y así de insensatos somos, mis hermanos. Por eso necesitamos la luz. ¿Por qué estaba perdido Ananías? ¿Por qué estaba perdido Zafira? Porque no tenían la verdad. Porque no tenían la luz que era Cristo en sus vidas. Parece que ellos no tenían el verdadero nacimiento, o si lo tenían no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Y hoy mismo, mis hermanos, es cuando nosotros tenemos que escapar de las tinieblas, escapar del pecado para no ser condenados. Quiero que revisemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 28 y en el verso 13, nos dice el Señor así: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, dice, mis queridos hermanos. La mentira más grande del hombre, mis queridos hermanos, es decir: yo no necesito de Dios. Esa es la mentira más grande que el hombre hoy puede manifestar en su vida. Yo no necesito de Dios. Es por eso que muchos resisten al llamado. Es por eso que muchos endurecen su corazón y cierran sus oídos al tiempo de gracia en el que vivimos, a la oportunidad de arrepentimiento. El Señor quiere que los hombres se vuelvan de sus malos caminos, pero el mundo persiste en sus pecados. Se endurecen más, se vuelven necios, no quieren escuchar la voz del Señor. Pero dice el Señor en su palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mis queridos hermanos. Si persistes en el pecado, no solo vas a morir físicamente, sino que recibirás la muerte eterna, la condenación eterna, el sufrimiento eterno para tu alma. Aunque hoy lo veamos como algo tan lejano, pero nadie sabe el momento en que partiremos de esta vida y entonces tendremos que rendir cuentas a nuestro Señor. Así es que hoy, mi amigo, mi hermano, te llamo al arrepentimiento. Confiesa tus pecados al Señor. Arrepiéntete de todo tu mal. Permite que la gracia del Señor alcance a tu vida y que por medio de Él halles, como dice a continuación el texto: mas el que confiesa y se aparta, dice que alcanzará misericordia. Si hoy todavía estamos en este mundo, si hoy todavía este mundo persiste en sus maldades y todavía no ha venido el juicio de Dios, es por pura misericordia, es por pura bondad que Dios pacientemente está esperando que los hombres vuelvan en arrepentimiento. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Un día castigará el pecado. Y si tú persistes en el pecado, entonces no alcanzarás la salvación, sino que la muerte eterna. Y eso será lo más triste para ti, no poder hallar gracia a los ojos de Dios.
Hoy es el día de salvación para ti, mi amigo, para ti, mi hermano. Si tal vez has caído, si tal vez estás viviendo, persistiendo en el pecado, si tal vez están encubiertos tus pecados, hoy es tiempo de gracia, hoy es tiempo de salvación para ti. Ven a Jesús, ven a Jesucristo, que Él está esperándote. Él es un Dios de amor, de misericordia. Él ha dado la vida para que tú tengas el perdón de tus pecados. No resistas más a este llamado. No sigas en tinieblas. Ven a la misericordia, ven a la gracia del Señor. Acércate de todo corazón a tu Creador. Él ha dicho, y quiero leerte este pasaje en Isaías, capítulo 1, verso 18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuál sea tu condición, mi amigo, mi hermano, hoy es tiempo de salvación. Hoy hay oportunidad para el perdón de tus pecados. Arrepiéntete de todos tus males y ven en busca de Jesús, donde podrás alcanzar la misericordia y el perdón de tus pecados. Ven a Jesús. Él es un Dios de amor que está esperando por ti. Solamente en Él puedes hallar el descanso para tu alma. Solamente en Él podrás hallar la verdad y la luz. Porque Él también ha dicho: yo soy la vida. En Cristo Jesús hay vida. ¿Qué esperas, hermano, para venir a Jesús? Ven a Él. Que el Señor te bendiga y bendiga su palabra. Padre, te doy gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.